nuestro libre albedrío, somos los que decidimos si nos salvamos o no. ¿A dónde viste ahí tú metido el libre albedrío? ¿Viste por alguna parte ahí, en algún lado, algo así como el libre albedrío? ¿Cabe ahí algo como, así como el libre albedrío? ¿De que soy yo quien elijo que me voy a salvar? ¿Lo leíste ahí? ¿Lo puedes ver ahí? Ahí no hay nada de eso. Ahí lo único que ves es a un Dios soberano, que ama soberanamente y le da su salvación a quien quiere, y a quien quiere se la niega. Y eso, en vez de inquietarte, porque tú te preguntas, la gente empieza a preguntarse, ay pastor, pero es que eso es muy duro, y entonces, ¿mi mamá qué? ¿Y mi papá qué? ¿Y mis hijos qué? Yo ya sé que yo soy elegido, pero ¿y ellos qué? Pues tú no sabes qué va a pasar. Déjalo en las manos de Dios, dale gracias de que tú ya sabes que eres un elegido, pero no te preocupes por lo que va a pasar, porque Dios es soberano. Le preguntaron una vez al famoso predicador Carlos Spurgeon, ¿han oído hablar de Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon? Le preguntaron, pastor Spurgeon, ese versículo yo no lo entiendo, ¿cómo así que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Y entonces Spurgeon le dice, no, pues, señora, yo tampoco lo entiendo, pero dígame, ¿cuál es la parte del versículo que usted no entiende? Y ella dice, no, pues yo no entiendo cómo es que aborreció a Esaú. Dice, no, yo eso sí lo entiendo, porque es que yo era tan malo y Esaú era tan malo que lo lógico era que nos aborreciera. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob, que era igual de corrompido que Esaú. En ese sentido es que debemos de pensar. Lo maravilloso es que Él me haya escogido a mí, que te haya escogido a ti. No sé cómo, no sé por qué. Yo no sé por qué estoy aquí predicando la palabra de Dios a ustedes y ustedes escuchándolo. Estoy aquí porque hay un Dios que supo mi nombre desde antes de yo nacer. Me escogió, me diseñó partícula por partícula en mi cuerpo y en mi alma. Supo que iba a ser calvo, feo, enfermo de la columna, todo lo que usted quiera. Él lo escribió en su libro. Me amó, me escogió para perdonar mis pecados en Jesucristo y para hacerme un predicador de su palabra. Y yo no sé por qué. Yo estoy aquí, no sé por qué. Estoy aquí porque hay un Dios soberano que me eligió. Y yo puedo tener un hermano gemelo, y mi hermano gemelo ser un corrompido que nunca se va a salvar. Y el día que nos muramos, yo voy a estar delante de Dios, y todo el mundo y los ángeles van a alabar la gracia de Dios sobre mí, y luego la justicia de Dios en la condenación de mi hermano. Y éramos exactamente igual. ¿Por qué es así? Yo no lo sé. Pero hermanos y amigos que nos visitan, ese es el plan de Dios. Esa es la verdad de Dios. Ya hemos visto entonces los beneficios de la elección, Israel en la elección, pero a la vez ya nos podemos introducir en la última parte del texto, que es las objeciones a la elección, que todo el mundo comienza a objetar. Cuando se habla de un Dios así, la gente dice, no, ese no es el Dios de la Biblia. Pero ¿cómo no va a ser el Dios de la Biblia si lo acabamos de leer? Y esta es la Biblia. Yo no estoy leyendo del cancionero, del himnario, sino de la Biblia. Es que yo no creo en ese Dios es injusto, ese Dios es cruel. ¿Cómo que un Dios ve a dos gemelos muriéndose y a uno le da el remedio y al otro no? Yo no sé, pero eso es lo que leímos. ¿Fue eso lo que leímos o no? Eso fue lo que leímos. ¿Se entiende claro lo que leímos? ¿Se entiende claro? Se entiende tan claro que a las personas que lo escuchan, de entrada les parece que Dios es injusto. Y ese es nuestro tercer punto, las objeciones a la elección. La persona que leía a Pablo o que escuchaba lo que Pablo enseñaba, inmediatamente decía, versículo 4, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Ustedes se dan cuenta, versículo 14, perdón. Ustedes se dan cuenta, cuando el evangelio de la salvación por gracia y la doctrina de la elección es expuesta correctamente,
A todo ser humano le parece que Dios es injusto. Entonces, presten atención, el hecho de que en el pasaje esté presente esa pregunta en la cual se alude a que Dios podría ser injusto si se predica de esta manera, está indicando que lo que entendimos, lo entendimos bien. ¿Sí o no? Está indicando que lo que entendimos bien. Es decir, lo que oigan bien, lo que nuestra mente rechaza por naturaleza es la verdad. Voy a volver a decirlo, piénselo bien. Lo que nuestra mente rechaza por naturaleza es la verdad. Hermanos, y solo la gracia de Dios hace que ustedes acepten esto. Por esas razones que hay 200 iglesias arminianas en Montería y una sola reformada que está apenas naciendo. Porque la gran mayoría de cristianos van a rechazar esto. Porque les va a parecer que Dios es injusto. Y van a decir como el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Entonces el apóstol Pablo responde con un no absoluto. Dice, en ninguna manera. No, en Dios no hay injusticia. Pero Pablo, si luce injusto, no importa cómo luzca, Dios no puede ser injusto. Dios no es injusto en ninguna manera. Entonces ahora uno se preguntará, bueno, Pablo ahora en el texto, como lo están acusando de enseñar que Dios es injusto, va a comenzar a dar una especie de razonamiento teológico muy profundo, porque Pablo era un hombre de un pensamiento muy profundo. Entonces uno dice, aquí es la oportunidad para que Pablo haga una de esas elucubraciones altísimas de las que Pedro dice por allá en su segunda epístola, de que la gente no las entiende y las tuerce, y entonces ahora sí va a explicar a un nivel muy alto cómo es que la soberanía de Dios eligió a Jacob y aborreció a Saúl. Pues no, eso no es lo que Pablo hace. ¿Qué es lo que Pablo hace para argumentar de que Dios no es injusto? Simple y sencillamente cita 2 versículos del Antiguo Testamento. Eso es lo que él hace. No se pone a divagar teológicamente, sino que simplemente les dice a sus objetantes, les dice, pero ustedes ¿cómo piensan que Dios es injusto? Al yo decirles que Él es soberano en la salvación, si eso ya estaba escrito en la Biblia. ¿Cuándo? ¿Dónde, Pablo? Vean conmigo, versículo 16. Perdón, el 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, esta noche, antes de acostarse, repitan ese versículo una y otra vez. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿A qué le suena eso a usted? ¿A qué le suena eso? Otra vez, tendré misericordia del que tendré misericordia. Vamos a decirlo en buen colombiano. Dios salva al que le da la gana. Eso es así. Sencillo. Pero pastor, eso suena injusto. Arréglatelas con Dios. Soberanía absoluta de Dios. Gracia soberana. Y continúa diciendo, versículo 16. Así que no depende del hombre, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, de Dios que tiene misericordia soberana. Otro texto, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El caso aquí que está citado es que Dios le da gracia a Moisés para ser salvado. Y a Faraón, ¿qué hace? Lo endurece para mostrar su gloria y su poder. Entonces, lo que hace aquí Pablo es cambia a Jacob por Moisés. En la porción anterior, ¿quién era el elegido? Jacob. Y el reprobado, Esaú. Y ahora en el argumento de Pablo, ¿quién es el elegido? Moisés. ¿Y quién es el reprobado? El Faraón. Entonces sigue leyendo. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Pablo dice, de Moisés tuvo misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. ¿A quién endureció? Al Faraón.
El faraón en su depravación